cuando nosotros utilizamos la GNRH, que son los protocolos que vamos a repasar ahora en un ratito. Al igual que los protocolos con estrógenos, utilizamos un dispositivo vaginal. Y 24 horas después, fijaros, podemos utilizar las vacas de la misma manera que hemos utilizado con los estrógenos. Puede estar en proestro, puede estar en estro, puede estar en metaestro o puede estar en diestro, ¿vale? Bueno, pues si está en proestro, ¿qué ocurre si utilizamos GNRH? Aquí no va a ocurrir absolutamente nada. Aumentamos los niveles de LH y se produce luteinización si tenemos un folículo de 0,8 a 1, que en el proestro seguro que lo vamos a tener. Por lo tanto, va a haber luteinización. Como hemos puesto el dispositivo vaginal, tenemos progesterona, pero además tenemos luteinización de un folículo dominante en el proestro. En el caso del estro, si nosotros ponemos una GNRH, lo que vamos a hacer es que los niveles de progesterona van a estar altos y no va a aparecer el celo porque la progesterona lo está cubriendo, ¿vale? Pero se puede producir el pico de LH y puede haber ovulación perfectamente con los niveles que hay. ¿Por qué? Porque aquí no estamos inyectando estrógeno, aquí no hay retroalimentación, aquí está provocando aumentos de los niveles de LH. ¿De acuerdo? En el caso que nosotros utilicemos una vaca que está en metaestro, pues fijaros, en metaestro los estrógenos siguen su ritmo normal, entre 9 y 12 picogramos por mililitro. ¿Qué va a ocurrir con la GNRH? Como si la hubiéramos puesto un chalet en las Bahamas. Estaría tan contenta la vaca, pero no sirve absolutamente para nada. Bueno, el chalet en las Bahamas sí, pero el efecto de la GNRH en el metaestro, como si la hubiéramos puesto agua, ¿vale? Ahora bien, en el metaestro ya está funcionando el cuerpo lúteo, y los niveles de progesterona empiezan a ser más altos, ¿vale? Y si le aplicamos esta GNRH en la fase de diestro, nos podemos encontrar dos fases diferentes. Una que esté en un folículo dominante y se produzca luteinización y otra que esté en fase de selección en el diestro o fase de reclutamiento. Por lo tanto, vamos a tener unos aumentos de progesterona variables, pero de estrógenos no va a intervenir absolutamente para nada. Y en el caso de que la hembra no esté cíclica, es decir, tenga un anestro, pues ¿qué va a ocurrir? Que la pones GNRH y no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque lo único que vas a hacer es que esta hembra, que no está cíclica, empiece a mejorar las condiciones de niveles de FSH y de LH que se encuentran a nivel de hipófisis. Pero no va a provocar ni que salgan celos, ni que salga o se produzca luteinización, no va a provocar absolutamente nada. Si es un anestro poco profundo, es decir, que tiene algún folículo de selección o pequeño, puede intervenir en el desarrollo del aumento de FSH y del crecimiento de ese folículo. ¿De acuerdo? Esto con la GNRH. Fijaros, si no utilizamos progesterona, estamos prácticamente igual. ¿Por qué os pongo esto sin progesterona? Porque esto se está empleando en Europa a diario. Todas las granjas utilizan lo que se llama los GPGs continuos. ¿Y qué ocurre? Cuando nos juntamos en los congresos y todo esto, nosotros hablamos y decimos, bueno, no, es que los porcentajes que tenemos en los GPGs pues oscilan entre el 25 y el 30%. Y dirán ustedes, coño, qué desastre de inseminación. Efectivamente,
Las causas, aquí las podéis ver. ¿Por qué? Porque no utilizamos progesterona. Los GPGs, normal y corrientes, que son los sistemas OSIN, OSIN o COSIN, solo están basados en la utilización de GnRH, prostaglandina y GnRH. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos procesos, como solemos decir aquí, fallan más que una copeta de feria. ¿Vale? Pero es que para nosotros un 25 o un 30% en vacas de leche, estamos hablando de programas de sincronización a tiempo fijo con muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque estas vacas pasan de nuevo a realización de, si no han quedado preñadas, de inseminación artificial a tiempo fijo con unos índices de productividad muy altos todavía. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué se consiguen con estos programas de inseminación artificial a tiempo fijo? Si cada vez que aplicas uno tú estás obteniendo un 25% de preñez, a la vuelta de unos meses, tú has dejado preñadas prácticamente el 90% de los animales que estás trabajando. Pero no solamente se queda ahí, sino que la posibilidad de alteraciones de tipo de ondas foliculares baja muchísimo. Baja muchísimo hasta el punto que concretamente en unos trabajos que realizamos aquí hace unos años pudimos comprobar que en las granjas donde se estaban utilizando los GPGs la incidencia del quiste folicular era inferior al 1%. ¿Vale? Cuando en las granjas donde no se utilizan estos GPGs estaba en un 20 o un 25%. Por lo tanto, es evidente que su utilización es importante. Evidentemente, ¿qué ocurre? Cuando lo utilizas, esta GnRH sin progesterona, ¿qué ocurre? Si lo utilizas en el proestro, fijaros los niveles de progesterona y de estrógenos, que son próximas a la aparición del celo, pero evidentemente hay una luteinización, pero no hay un celo claro. Sin embargo, si no aparece estro, por una sencilla razón, porque si hay un estro, es evidente que si tú aplicas la GnRH, aplicas la inseminación y te quitas la hembra del medio, ¿vale? Y en el metaestro, fijaros, tendríamos una concentración de estrógenos de 12 picogramos, los niveles de progesterona empezarían a aumentar aproximadamente a 3 nanogramos por mililitro por la luteinización que se ha producido en la fase anterior. Y fijaros que la progesterona en las vacas productoras de leche no va a pasar de 3 nanogramos por mililitro, ¿vale? Pero, evidentemente, sí pueden quedar gestantes cuando buscamos el momento idóneo de la ovulación. ¿Que no está cíclica la vaca? ¿Qué ocurre? Con estos programas GPG también se disminuye de forma notable el anestro lactacional, hasta el punto de que yo he visto aquí concretamente 2 vacas con anestro lactacional. Una que me llegó al centro, que luego la utilizamos como donante de embriones, y otra que la mandaron a un matadero porque cuando entran en un anestro profundo de esas características, en cuanto deja de producir leche, los niveles de oxitocina que se producen bloquean totalmente la hipófisis y es inviable la gestación en este animal, ¿vale? Bueno, pues fijaros, 7 días más tarde, independientemente de que haya progesterona o no, ¿vale? Pues 7 días, siempre estamos seguros que vamos a tener algo de progesterona con la GnRH. Por lo tanto, aplicamos la prostaglandina, igual como en el caso de los estrógenos, y ¿qué puede ocurrir? Que nos encontremos las 3 fases diferentes que nos hemos encontrado en todos los casos. Si hay un reclutamiento en una vaca cíclica, no vamos a obtener resultados. Sin embargo, si hay
Perdonad que estoy metiendo a alguien aquí. Si hay una selección, ¿qué puede ocurrir? Que aproximadamente hay un 15% de vacas que no responden y un 10% en las novillas. Pero nos vamos a encontrar que casi todas las hembras, aproximadamente el 65% de las vacas, no las vamos a encontrar en un proceso de dominancia, que es lo que nosotros vamos buscando. Y conseguir que ese folículo dominante llegue a ser preovulatorio. Pero solamente llega a ser preovulatorio en un porcentaje aproximadamente de un 60%. ¿Vale? Por lo tanto, daros cuenta que si llegamos a la dominancia, en las novillas funciona a las mil maravillas porque prácticamente se consigue este efecto de dominancia en el 83%, pero en las vacas aproximadamente en un 65%. ¿Vale? Por lo tanto, estos programas se desarrollan en la aparición de celos siempre y cuando que el folículo llegue al tamaño correspondiente. ¿Esto qué pasa? Que si nosotros inseminamos con estos programas de GNRH con la aparición de celos, los índices de preñez son fantásticos, muy buenos. Sin embargo, si inseminamos a tiempo fijo, ¿vale? Los índices de preñez van a ser mucho más bajos, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso significa que el dominante se ha hecho preovulatorio, en el caso de que el folículo llegue a 1,8 y en las novillas con que llegue a 1,4, de ahí que sea mucho más efectivo en novillas que en vacas, ¿vale? Por lo tanto, puntos a tener en cuenta cuando utilizamos, por ejemplo, el cipionato de estradiol. Pues fijaros que es clave el momento del proceso de la inseminación. Porque se está hablando que existe una relación directa entre el momento o el dispositivo vaginal o si es de una cantidad de hormona o no es de una cantidad de hormona. En resumen, hemos visto las particularidades que tienen los protocolos con estrógenos, las particularidades que tienen con la GNRH. Nos habíamos quedado en la revisión de la utilización de protocolos de estrógenos y de progesterona. Los momentos de inseminación que siempre se han tomado como puntos claves, daros cuenta que en novillas concretamente no tiene ningún interés. El protocolo para la mejor obtención de éxitos utilizando estrógenos va a depender, esto no lo digo yo, esto lo dicen todos los que han estudiado estos protocolos concretamente en Argentina y en Brasil, va a depender concretamente de si se ha sincronizado o no se ha sincronizado la onda folicular al principio del tratamiento, ¿vale? Por lo tanto, si no se ha producido esa sincronización de la onda, que es de lo primero que nosotros estuvimos hablando, es evidente que los resultados van a ser muy inferiores, ¿vale? Otra cosa que hay que tener en cuenta en los protocolos es la dosificación. ¿Por qué? Porque es muy difícil mantener un sistema de dosificación que se consigan los puntos claves para provocar y no originar alteraciones contrarias al efecto de los sistemas de retroalimentación. Por lo tanto, cada vaca va a tener una actividad estrogénica diferente, por lo tanto, debería de utilizarse un tratamiento diferente en función a las condiciones en que se encuentren en el periodo previo a la sincronización.
Normalmente cuando se utilizan sistemas de sincronización así a lo loco en masa no se hacen controles de las patologías foliculares, que este es un detalle que nos tiene que permitir eliminar aquellas hembras que no se van a utilizar y normalmente las reacciones que son coincidentes para tener unos rendimientos utilizando los estrógenos suelen ser muy variables, pero oscilan en porcentajes que no superan el 30%, que oscilan aproximadamente entre un 30% inferior. ¿De acuerdo? Estos son datos que evidentemente no son míos, me los han suministrado precisamente de gente que está utilizando esto. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer una revisión rápida de los protocolos. Por ejemplo, este que es un protocolo de estrógenos que se utiliza muchísimo, sobre todo en países como Argentina y todo esto. Bueno, pues como vuelvo a repetir, los porcentajes de preñez relativamente son bajos y empieza el día 0 utilizando un benzoato de estradiol con un dispositivo vaginal. El día 7 o el 8 con una prostaglandina, el cipionato, y el día 8 o 9 ahí está el dilema si utilizar unos u otros. La inseminación se realiza el día 10 o el día 11, ¿vale? Bien, este es un protocolo estrogénico. Fijaros, ya en 1995 se empezó a utilizar los protocolos de Osin y Cosin, que la única diferencia que tienen son los que denominamos normalmente los GPGs, ¿vale? Que se utilizan, vuelvo a repetir, en un porcentaje muy amplio de vacas de leche, ¿vale? Y vuelvo a repetir, con resultados aceptables. Se puede utilizar el protocolo OSIN, en el que la única diferencia entre uno y otro es la aplicación de la GNRH. ¿Por qué la aplicación de la GNRH se hace en uno unas horas antes que en el otro? Pues es una cuestión de que la aplicación de la GNRH tiene un tiempo de vida media muy corta en sangre, ¿vale? Y cuando se hace el día 9 por la mañana, se hace buscando la onda fólico, perdón, se hace buscando el pico de LH de forma natural, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando se emplea en el momento de la inseminación? Que el pico de LH se ha producido ya casi 24 o 18 o 24 horas antes. Y, bueno, pues la diferencia entre uno y otro, a unos colegas les interesa más la utilización en el momento de la inseminación porque se ahorran tener que utilizar un manejo más del animal y en el otro caso, si es fácil manejable el animal, la efectividad, bajo mi punto de vista, es superior, ¿vale? Bien, aquí veis diferentes trabajos de investigación que se han desarrollado utilizando la GNRH, comparándolas, muchos con la utilización de estrógenos y en fin, hablan de porcentajes de que han ovulado y todo esto. ¿Qué ocurre? Que esto está muy bien, conocerlo, estudiarlo, pero luego cada técnico tiene que saber de sus vacas y cuándo tiene que hacer la retirada del dispositivo vaginal, cuándo tiene que utilizar el momento de la inseminación adecuado. ¿Por qué? Porque siempre que iniciemos un protocolo de sincronización, no debemos remitirnos solamente a ejecutar los que han hecho otros. ¿Por qué? Porque nuestros animales pueden ser muy diferentes. Por lo tanto, hay que hacer una revisión antes de iniciar el programa y verificar en el momento de la inseminación si disponemos de folículos dominantes, de controlar los celos, de no controlar los celos, para luego elegir
Yo recuerdo, me acuerdo hace ya, os estoy hablando de hace por lo menos 15 años, o quizás más, que empezamos a realizar protocolos de inseminación artificial a tiempo fijo y teníamos, pues, os soy sincero, un 30% no llegaba, 20 y tantos por ciento. Y claro, estábamos utilizando en vacas de campo, y bueno, pues al año siguiente tomamos la decisión de inseminar solamente aquellas hembras que presentaban celos. Bueno, pues fue impresionante porque pasamos de un 30% a un 60%. Entonces, ¿qué significa esto? De que tenemos que reestructurar nuestro sistema de sincronización. Esto no es un problema de la técnica, es un problema de desarrollar adecuadamente la técnica. ¿Vale? Bien, fijaros que en la actualidad vamos a tener infinidad de protocolos para poder aplicar en las mejores condiciones posibles. Por ejemplo, de los primeros que se empezaron a utilizar, se han hecho diferentes variantes. Aquí tenemos una, que es la utilización de una presincronización. Estos programas son muy interesantes porque nos ayudan a presincronizar nuestras hembras cuando nosotros hacemos el programa de sincronización. Esto significa que nos vamos a acercar a unos resultados más aceptables de obtener folículos dominantes, folículos preovulatorios en el momento de la inseminación artificial. ¿Vale? Aquí tenéis el caso, por ejemplo, de una prostaglandina. Este está equivocado aquí. La segunda no es una GnRH, es una prostaglandina. Una GnRH, esperar 7 días y aplicar una prostaglandina, es decir, luego un GPG. Por lo tanto, es una presincronización a la sincronización. ¿Vale? Fijaros, en el 2006, en vez de utilizar las presincronizaciones con 12 días, empezaron a utilizarlas con 7 días de diferencia. La verdad, yo este protocolo no lo he utilizado nunca. He utilizado el de 12 días porque me parece más razonable desde el punto de vista de presincronizar la onda folicular. ¿Vale? Aquí veis concretamente un protocolo de sincronización con 2 sistemas OSI. ¿Vale? Es decir, esto evidentemente es mucho más caro, pero es interesante, por ejemplo, en vacas, cuando no las encontramos en anestros que no son profundos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque con esta cantidad de GnRH que nosotros vamos a aplicar, podremos lutinizar y aumentar los niveles de progesterona para que las prostaglandinas tengan su efecto. De ahí que estos protocolos se empleen directamente, sobre todo en vacas repetidoras. ¿Vale? En Argentina se empezó a utilizar los sistemas GPG y cada vez se están utilizando más porque están prácticamente ya eliminando los sistemas de utilización de estrógenos, primero por resultados y segundo porque, a nivel global es evidente que la utilización de estrógenos cada vez va a estar más disminuida porque son productos que se utilizan para el engorde fraudulento de terneros y van a estar cada vez más controlados. Y no solamente eso, sino que la venta de productos cárnicos de entre países y todo esto, si no se llevan a cabo unos controles férreos de estas hormonas, es evidente que la venta de carnes y todo esto puede estar
evidentemente interfiriendo el que se desarrollen los programas comerciales adecuadamente. Bien, esta es la utilización de un GPG normal y corriente utilizando la PMSG, ¿vale? Que bueno, pues tiene su aplicación en vacas con anestros más profundos. Pero vuelvo a repetir que estas vacas, los índices de gestación son muy bajos, ¿vale? Y al ser bajos es preferible solucionar el problema energético antes que aplicar tratamientos estimulantes que luego muchas veces pueden crear anticuerpos y crear otra serie de problemas. Aquí, por ejemplo, ya son programas que se empiezan a utilizar los sistemas OSIN con dispositivos vaginales, ¿vale? Que estos también pueden ser beneficiosos, sobre todo para hembras que están en anestros incipientes, ¿vale? Y aquí tenéis un ejemplo, en el primero, que es un OSIN con un dispositivo vaginal, ¿de acuerdo? En el que se aplica una GnRH, el dispositivo vaginal es para asegurar los niveles de progesterona. En el caso de que la GnRH no hayamos encontrado en su momento de aplicación ningún folículo dominante o en selección que se pueda luteinizar, la progesterona va a ser fundamental para preparar el útero y las condiciones endometriales para luego el embrión. Aplicamos una prostaglandina y seguidamente aplicamos el sistema OSIN y no el COSIN, es decir, para inseminar 16 horas más tarde. En el caso que habríamos dicho posterior de presincronización, utilizando el sistema de dispositivo vaginal entre el OSIN y la presincronización, ¿vale? Yo los sistemas de resincronización, os voy a ser sincero, no estoy de acuerdo. Encontré un trabajo que estaba exactamente igual de acuerdo conmigo, que no son métodos de mejorar la fertilidad. Es decir, si una hembra la hemos sincronizado, le hemos hecho todo el programa adecuadamente, la hemos estudiado, hemos visto cómo ha desarrollado todo el proceso de formación de un folículo, si ha ovulado, el hacer una resincronización creo que no va a ser la solución del problema, ¿vale? Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que he encontrado y casi los que he hablado con ellos, la resincronización no se suele utilizar, ¿vale?